Bien, en primera instancia vamos a tratar los acortamientos. ¿Me confirman si se ve? Sí, licenciada, se puede ver. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos los acortamientos. O el acortamiento. ¿Qué es el acortamiento? Un acortamiento es una palabra que se reduce, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco mal la redacción, ¿no? La reducción de la palabra. Una palabra que suele ser extensa, ¿no? Y que se reduce, ¿ya? El significado se mantiene y tenemos como ejemplos. En lugar de facultad, facu. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos aquí reducido? O sea, hemos reducido a 2 sílabas, ¿no? Esto, reducción a 1 o 2 sílabas. ¿Ya? O sea, estas palabras que tienen más de 2 sílabas pueden reducirse a 2 o a 1 sola sílaba. ¿Ya? Por ejemplo, en lugar de decir colegio, cole. O en lugar de decir información, la info. Normalmente el acortamiento el acortamiento se da la edición en de la última parte de la palabra. ¿Ya? Aquí notamos, ¿no? O sea, la parte inicial de la palabra se conserva y lo que se pierde es la última parte. ¿Ya? Entonces, por eso rara vez se omiten en el interior. A ver, tenemos, por ejemplo, Varna. Entonces, aquí las reducciones de la parte interna. Se ha conservado la primera parte que es bar y la última sílaba. Entonces, lo que se ha perdido es celo, ¿no? En lugar de Francisco, Frisco. Igual, se conserva la primera parte y la última, la parte interna. Pero estos acortamientos son raros. En ocasiones el acortamiento se altera parcialmente en algún cambio adicional, o sea, presenta algún cambio adicional, que sería, por ejemplo, porfi, ¿no? En lugar de porfa, porfis, nosotros, por ejemplo, ¿no? En lugar de por favor, porfis, ¿ya? Pero en otras regiones va a ser porfi, ¿ya? Entonces, estos acortamientos no siguen reglas, o sea, puede variar de una región a otra. Esto es sobre todo en lengua oral, no es en lengua escrita, es en lengua oral. Entonces, tal vez responden a la economía lingüística, o sea, en lugar de decir toda la palabra, pues hago el acortamiento para reducir el esfuerzo. Ya, vamos a ver aquí tipos de acortamientos. Los acortamientos funcionan como palabras independientes, o sea, siguen siendo palabras, ¿no? Pero reducidas. Se acentúan según las normas ortográficas, pueden ser palabras llanas con independencia, ¿ya? Por ejemplo, cole de colegio, hetero de heterosexual, es hetero, o es ridi, para decir que es ridículo. Las reducciones o los acortamientos, que en realidad son reducciones de las palabras, pueden ser, por ejemplo, apócopes. En castellano tenemos palabras apocopadas. Ya, enseguida vamos a ver. También pueden ser hipocorísticos o aféresis. Vamos a ver las apócopes. En castellano tenemos las apócopes que se dan sobre todo en los adjetivos, ¿ya? Esto, digamos, en lengua escrita en lengua escrita se dan estas apócopes. El acortamiento en general, digamos, es más propio de la lengua oral, pero las apócopes, que serían un tipo de acortamiento, se dan en lengua escrita, ¿no? Ocurre generalmente con los adjetivos, ¿no?
Por ejemplo, bueno es un adjetivo, bueno. Y una apócope, es decir, una forma acortada de ese adjetivo sería bueno, ¿no? La forma apocopada aparece cuando acompaña un sustantivo, ¿no? Cuando va antepuesto a un sustantivo, digamos, buen amigo. No puedo decir bueno amigo, sino buen amigo. Ahora, si va pospuesto el adjetivo, entonces conserva el adjetivo, ¿no? Es decir, amigo, bueno. Pero si va antepuesto, tiene que recurrirse a las formas apocopadas, ¿no? Buen amigo. Igual, grande, no, gran. O sea, la forma apocopada es gran. Gran tamaño, gran evento, ¿no? Evento grande. ¿Ya? Entonces, ese puede ser, ¿no? Justamente aquí, ya estaba citando los ejemplos. De bueno, la forma apocopada es buen día. De malo es mal augurio. Un augurio malo, podría ser, ¿no? De grande, gran elefante. Es un gran elefante, o sea, es un elefante grande. De santo es san, ¿no? San Antonio. San Antonio es aquí, no está mal. O sea, Antonio Santo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Esas son las formas apocopadas. Los adverbios también pueden ser apocopadas, ¿no? En lugar de mucho, muy. ¿Ya? De reciente puede ser recién, ¿no? Llegó recién, pero reciente es sustantivo, ¿no? Recién sí es adverbio. Ya, bueno, y mejor, peor son adjetivos, ¿no? No son adverbios. Ya, en los números también suele darse las apocopaciones o las formas apocopadas, ¿no? Por ejemplo, de uno tiene que ser de forma apocopada. Digamos, un carro, un perro, pero se refiere a uno, ¿no? De uno, pero tiene que usarse la forma apocopada, ¿ya? 21 soldados. Ya. Igual en los numerales ordinales, ¿no? En lugar de tercero, tercer. Bueno, pero esto entra, digamos, dentro del grupo de los adjetivos, ¿no? Que si van antepuestos al nombre, tienen que usar las formas apocopadas. Y si va de pospuesto, ¿no? Va a la forma completa, ¿no? No apocopada. Bien, aquí tenemos ejemplos de acortamientos de sustantivos, ¿no? Estos son, digamos, propios de la lengua oral. Algunos, eso es lo que vamos a ver en el siguiente trabajo, ¿no? Algunos ya han sido aceptados en la lengua como palabras, o sea, la forma completa ya no se usa, está descartado. Vamos a ver algunos. Bici, bicicleta, solo es en la lengua oral, ¿no? Boli también, en lugar de bolígrafo. Cine, cinematógrafo. Cine ya es un acortamiento ya de la lengua, no solo de la lengua escrita, de la lengua oral, sino ya es parte de la lengua, porque ya nadie dice cinematógrafo, ¿no? Sino todo el mundo dice cine. Cole es todavía de la lengua oral, ¿no? Foto también es parte ya de la lengua, ¿no? O sea, está ya en la lengua escrita, en lugar de fotografía. Mini, bueno, este tal vez no es un ejemplo tan adecuado, pero es que mini es un prefijo, ¿no? Es un prefijo que acompaña a muchos vocablos, mini concierto, mini falda, mini evento, se puede decir, ¿no? Ya, moto en lugar de motocicleta, ya parece que ya está más aceptado moto que motocicleta. Radio, en lugar de radio receptor, ya nadie dice tengo un radio receptor, no, todos dicen tengo una radio,
¿ya? Entonces, eso también, este vocablo también ya sería parte de la lengua. ¿Ya? En cambio, sigue siendo oral, refri en lugar de refrigerador, o tele en lugar de televisión. ¿Ya? Ahora, los hipocorísticos son también abreviaciones, es decir, son acortamientos de nombres. De nombres. Por ejemplo, en lugar de Cecilia, Celia, ¿no? A ver, otros ejemplos. En lugar de, digamos, Domitila, Domi, ¿ya? Entonces hay un acortamiento. Cuando se dan los acortamientos en los nombres propios, se llaman hipocorísticos. Pero los hipocorísticos son un fenómeno más amplio, ¿no? Por ejemplo, el hipocorístico de José es Pepe, entonces, pero esto no tiene que ver con acortamiento. ¿Ya? Entonces, dentro de los hipocorísticos puede haber hipocorísticos por acortamiento, ¿no? En lugar de Domitila, Domi, es un hipocorístico. Pero en lugar de José, Pepe, también sería un hipocorístico. ¿Ya? Ya, y aquí tenemos formación de hipocorísticos. Por ejemplo, en lugar de Nicolás, Nico, y este sería un acortamiento, ¿no? Un hipocorístico por acortamiento. Luego hay hipocorísticos, por ejemplo, Juanma, esto es España más que todo, no acá. Juanma, que es Juan Manuel, Josema, que quiere decir José Manuel, Juanca, aquí decimos Juanca, por ejemplo, igual acá hay un acortamiento, ¿no? En lugar de Juan Carlos. Juanra, que significa Juan Ramón, ¿no? Entonces, acá sí tendríamos, digamos, acortamientos, o sea, son hipocorísticos por acortamiento. Pero hay hipocorísticos, por ejemplo, aquí en lugar de Juan es Juancho, o sea, es un hipocorístico, pero aquí no hay acortamiento, ¿no? O Juanchi, o en lugar de Carlos, Carlitos, en lugar de Antonio, Toño, por ejemplo, ¿no? Toño sería un acortamiento, pero un acortamiento en la parte inicial, o sea, la parte inicial se pierde, ¿no? O sea, An, y luego queda Toño. Y luego hay más hipocorísticos, ¿no? En lugar de, por ejemplo, en lugar de Francisco es Paco o es Pancho. Pancho, ¿no? Pacho también se puede decir. O Curro, bueno, esto es en España, ¿no? Y en lugar de Pepe José, en lugar de Rosario Charo, en lugar de Consuelo Chelo, o en lugar de Marcelo, ¿no? Y en lugar de María Teresa Maite, etcétera. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de acortamiento, ¿no? Aquí creo que es admin, ¿no? Bueno, agitación, anarco, de anarquista, anfetamina, arqui en lugar de arquitecto, auto en lugar de automóvil, pero auto ya está más aceptado, ¿no? En la lengua. Barna, que es de Barcelona, base en lugar de béisbol, bueno, bici en lugar de bicicleta, biblio en lugar de biblioteca o bibliografía, bio, bueno, habrá que ver, visa en lugar de bisabuelo, bolche en lugar de bolchevique, boli en lugar de bolígrafo, o boliche, ¿no? Vamos al boli, significa boliche, ¿no? O quiero un boli, es bolígrafo. Bono, bonoloto, bueno, eso digamos donde había, ¿no? Aquí no tenemos eso. El borra, en lugar de borrador, busca personas, bus de autobús. Bueno, acá, por ejemplo, el acortamiento ha sido en la parte inicial de la palabra. Solo la última parte se ha quedado del acortamiento. Y así podemos ver más ejemplos, ¿no? Y como les digo, estos acortamientos varían de una región a otra porque no hay reglas. No hay una regla que diga el corte se tiene que dar aquí, ¿no? No. Y hay regiones que usan estos acortamientos y hay regiones que usan la forma íntegra, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros en lugar de muchacho, muchacha, o sea, decimos muchacho, muchacha,
pero algunas regiones van a decir chacha y chacho. ¿No? Para nosotros es extraño. ¿Ya? O sea, hacen un acortamiento, pero nosotros no. En nuestra región, no. Chiqui, que quiere decir chiquito, puede ser. Chorizo y en fin. Compa, o cumpa, nosotros decimos, ¿no? Compa. Cumpa, ahí está. Cumple, por ejemplo, sí, usamos, ¿no? Bien, ese sería el acortamiento. Ya hemos visto que el acortamiento puede ser de la primera parte de la palabra, de la parte final de la palabra, o también se puede hacer un acortamiento en la parte interna de la palabra. ¿Ya? Y en castellano hay las formas apocopadas, sobre todo en los adjetivos. Entonces, esos adjetivos que tienen que sufrir un corte, ¿no? Son las formas apocopadas, ¿no? Luego están los hipocorísticos. Los hipocorísticos son cambios o modificaciones de los nombres propios que sufren porque los nombres son muy extensos, se tienen que acortar, o por cariño, en lugar de decir Francisco Pancho, ¿no? En lugar de decir Rosario Charo, entonces son hipocorísticos. ¿Ya? Los hipocorísticos son las modificaciones que ocurren en los nombres por ser extensos o por cariño, ¿ya? Entonces el acortamiento se puede dar en los nombres propios. La sigla. La sigla o la siglación, que sería el proceso morfológico, consiste en formar una nueva palabra con las letras iniciales de del denominativo de una organización, o de un movimiento. La sigla es una palabra formada a partir de las iniciales de otras palabras distintas, ¿ya? Es decir, una sigla es el resultado de un proceso de creación de una palabra a partir de cada letra inicial de los términos principales de una expresión compleja, ¿ya? El ejemplo claro es ONU, que esta O viene de organización, la N viene de naciones y la U de unidas, ¿ya? Entonces son las letras iniciales de un conjunto de palabras que pueden aludir a una organización, a un evento o una entidad. Bien, entonces son estos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, UNSA, ¿ya? Es una siglación. Y pueden usarse estas siglas como palabras. Y eso es cierto porque podemos incluso poner sufijos, ¿no? Como cualquier otra palabra. Alguna vez, por ejemplo, se dice, son uncistas, ¿no? O sea, que apoyan a la UNSA, son uncistas. También alguna vez he leído, ¿no? En esos carteles que ponen ahí en el atrio de la universidad, dice los uncianos, ¿ya? O sea, quiere decir los que estudian en la UNSA, los uncianos, o todo aquel que pertenece a la UNSA, ¿no? Entonces, los uncianos, ¿ve? Entonces podemos aquí añadir un sufijo. Entonces aquí esta sigla está usándose como una palabra, está funcionando como una palabra. Y hay palabras que han nacido justamente por la siglación. SIDA es justamente una palabra. Ya muchos no saben de qué letras proceden estas, ¿no? O sea, de dónde proceden estas letras, de qué palabras. O sea, todo el mundo sabe qué es el SIDA, habla del SIDA, pero es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ve? Entonces, son las letras iniciales de
de esa denominación que se le ha dado, ¿no? A ese tipo de enfermedad, ¿no? Una dolencia, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se habla de los sidosos, ¿no? De los sidosos, ¿no? O sea, la persona que tiene el SIDA. Entonces se puede ir añadiendo aquí sufijos como si se tratara de una palabra realmente. ¿No? Lo mismo ovni, ¿no? Objeto volador no identificado. Pero nadie dice eso, sino directamente dice ovni. Es decir, los ovnis, ¿no? Se puede pluralizar como cualquier otra palabra. Ya, y creo que esto ya es lo último. Sí. Bueno, el acrónimo. Ya, el acrónimo. Bueno, se habla de acrónimo. Yo diría que el acrónimo aquí es un tipo de compuesto, ¿no? Hay dos vocablos que se fusionan, pero sufriendo un acortamiento bastante significativo, ¿no? Por ejemplo, en televisión y muñeco, teleñeco. Entonces, aquí de televisión habría habido un recorte que sería tele, que quedaría en tele, y de muñeco, pues nos quedamos con ñeco, ¿no? Teleñeco. Docudrama, documental dramático. Modulación y demodulación. Eso es mode. Mercosur, Mercado Común del Sur. Entonces aquí tenemos acortamientos, no son siglas acá, miren. Mer es mercado. Común, aquí la sílaba, ¿no? Co, y sur, pues la palabra está conservada, ¿no? Mercado Común del Sur, Mercosur. ¿Ya? Digamos que yo diría que más bien que este es un tipo de compuesto, ¿no? Pero se denomina acrónimo, ¿no? Para algunos autores es acrónimo. Y se diferencia de la sigla. Una sigla es una palabra que se forma únicamente con las primeras letras, ¿no? OMS, Organización Mundial de la Salud. Normalmente se lee letra por letra, OMS. ¿No? Y un acrónimo es una palabra hecha con las primeras letras de las palabras y por lo tanto puede leerse como una palabra normal. ¿No? Yo no diría con las primeras letras, sino con las primeras sílabas, ¿no? Abolén, ¿qué significa? Academia Boliviana, Bo de boliviana y Len de lengua. ¿Ya? Pero actualmente es ABL, por si acaso, ¿no? O sea, se ha optado no por el acrónimo, digamos, sino por la siglación, ¿no? En esta última parte. Entonces, en realidad, la Academia de Boliviana de la Lengua es así nada más es. Se opta por la sigla, por la siglación. Entonces, no, ya no es ABL, sino es ABL. ¿No? Bueno, entonces, miren, hemos visto qué es acortamiento, qué es siglación y qué sería el acrónimo. ¿No? Aunque el término acrónimo todavía está en discusión, ¿no? Pero sigla o siglación es ya por demás conocido. A través de la siglación podemos formar nombres, el caso de OVNI o SIDA. O sea, decimos el SIDA, incluso ya le ponemos artículo, como si se tratara de una palabra, y es realmente una palabra ya. Entonces, a través de la siglación también podemos formar nuevas palabras. Y a través del acortamiento, también, digamos, podemos tener otra forma de la misma palabra, o sea, otra forma. Y sobre todo se presentan en la lengua oral. Ahora hay acortamientos que tienen uso general, o sea, la lengua ya los usa, el caso de auto o el caso de radio, pero hay otros acortamientos que solo son regionales, ¿ya? Bien, entonces con esto
quisiera ya ceder el tiempo a Stephanie, ¿ya? Ella nos va a hablar de los acortamientos. Vamos a ver más en detalle cómo son los acortamientos.